Amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar brevemente en el Salmo 73, antes de orar. Salmo 73, para prepararnos también para la oración. Vamos a leer el versículo 25 a 28, los últimos versículos de este Salmo tan precioso. Salmo de Asaf, versículo 25. Dice así. Salmo 73, versículo 25, hasta el final del Salmo. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Podemos decir que acá el salmista está sacando conclusiones de su experiencia. Conocemos este salmo de Asaf, que él está confesando que tuvo envidia de aquellos insensatos, impíos, viendo su prosperidad. Entonces, al final del Salmo, podemos decir que está sacando conclusiones y llega a esta conclusión preciosa, ¿no? En el versículo 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Podemos decir que nosotros tenemos deseo en la tierra, pero fuera del Señor no debería ser, ¿no es cierto? Entendiendo que deseamos al Señor y deseamos todas las que son para poder estar en comunión con Él. También podemos decir la añadidura de lo que el Señor nos da, las bendiciones de todo tipo, aún las materiales, y aquellas cosas que no debemos desear son las cosas que nos alejan del Señor. Por ahí el versículo parece que dijera: bueno, yo deseo al Señor y ninguna otra cosa, pero en realidad es todas las cosas en el Señor, todo lo que el Señor nos da. Saca esa conclusión tan preciosa, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y también pensaba el fin de semana pasado que tuvimos tanta palabra del Señor acerca del Cordero, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos? Al Cordero de Dios. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, mucha palabra. Entonces, esa palabra debería bastar para que fuera del Señor nada deseemos en la tierra. Es una cuestión de deseo un poco lo que está hablando acá el salmista, porque él tuvo deseo de la prosperidad de los impíos. Veía que él seguía a Dios, pero los impíos eran prosperados. Después del Señor, el salmista, cuando se da cuenta, cuando dice: venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Siempre es cuando uno va al Señor, entiende. Y entonces llega a esta conclusión, ¿no? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Así es como tiene que ser. Pero también el versículo que sigue nos muestra el conflicto. Nosotros podemos desear eso, tener esa experiencia, pero el versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos decir que este versículo nos muestra, por un lado, lo que somos nosotros, ¿no? Mi carne y mi corazón desfallecen. Se termina nuestra experiencia, nuestro ser, porque somos inestables, desfallecemos. Podemos decir que la primera parte del versículo nos pinta cómo somos nosotros, que a pesar de recibir tanta palabra del Señor, tantas bendiciones, cuando nuestra carne nos asalta, cuando recibimos ataques
de nuestro viejo hombre, cuando suben pensamientos involuntarios a nuestro corazón, cuando somos atacados repentinamente por nuestros enemigos, desfallecemos. Podemos estar muy bien y después en la semana, y eso también lo digo por experiencia personal, porque yo el fin de semana no se va lleno con tantas palabras. Sin embargo, en la semana tenemos ataques, ¿no? Podemos decir que a mí me pasa. Entonces, por un lado vemos la inestabilidad nuestra, de nuestra experiencia, a pesar de que deseamos que nuestro deseo sea el Señor nada más, y por otro lado la estabilidad que es el Señor, porque dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Somos totalmente inestables en nuestra humanidad, pero siempre está el Señor. Mi roca nos habla del cimiento estable, ¿no? Del que el Señor siempre está, por más que nosotros estemos bien o estemos mal, o estemos siendo atacados, estemos siendo tentados o aún cayendo. El Señor es la roca, el que no cambia. Así que en el versículo 26 podemos ver también, ¿no? Lo que somos nosotros y lo que es el Señor. Y eso le pasaba al salmista, aún habiendo llegado a esa conclusión. Y el versículo 27 dice, he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Ahí podemos ver que el salmista mira a los que no son de Cristo, ¿no? A los impíos. Pero también yo creo que se está mirando a sí mismo, porque él se da cuenta que cuando se aparta del Señor, ¿qué pasa? Perece. Todo lo que tenía el Señor se va. Estamos en muerte cuando nos apartamos del Señor. O sea que a mí me llama la atención porque digo, está mirando a los que no tienen su experiencia. Sin embargo, también nos vemos a nosotros mismos cuando nosotros desfallecemos, cuando nosotros caemos, cuando somos tentados repentinamente, nos vemos así, en muerte, y es bueno que así sea, porque entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al Señor, enseguida. Es como que está hablando de alejarse y de acercarse del Señor. Y termina con esta conclusión, en el versículo 28. Entendiendo todo eso, dice, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. A veces nos desanimamos, desfallecemos cuando nos damos cuenta de que a pesar que el Señor nos habló, de que estábamos bien, viene el ataque. Y somos tentados y aún caemos. Pero el Señor no cambia. Entonces, la conclusión final tiene que ser esta, a la que arriba el salmista. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué es lo que me impide acercarme al Señor? A veces soy yo mismo, que estoy desanimado conmigo mismo, porque digo, a pesar que el Señor me habla tanto, a veces me escurro, ¿no? Pero no importa. Lo mejor sería que no nos apartáramos del Señor, pero nos apartamos y nos alejamos a veces. No estoy diciendo que nos vamos a la iglesia, pero muchas veces perdemos la comunión con el Señor. Aún habiendo tenido grandes victorias, me acordaba de Elías, ¿no? Elías tuvo una victoria tremenda con los 450 profetas de Baal. Y al otro día estaba asustado por la amenaza de Jezabel. Y así somos nosotros también. Pero no importa, porque la experiencia final tiene que ser esta, saber que me tengo que acercar al Señor. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Así que más allá que nos podamos desanimar por algo, ¿no? Por una prueba, por un pecado, por algo que nos está pasando, como una cosa peregrina, ¿no? Como dice Pedro también. Bueno, no importa, el acercarme a Dios es el bien. Hemos recibido mucha palabra, ¿no? Entonces, ahora ¿cómo nos acercamos al Señor? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, acercarnos al Señor, doblar nuestras rodillas al Señor.
porque es la manera de acercarnos. Porque recibimos la palabra, el Señor se acerca a nosotros, nos da la palabra. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Doblar las rodillas al Señor. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Así que más allá de que a veces me puedo desesperanzar, si mi esperanza está en el Señor, siempre me voy a querer acercar. Porque también otros tienen que recibir esa esperanza, ¿no? El Señor nos quiere así, para contar todas tus obras. ¿A quién le vamos a contar? A aquellos que están pereciendo, porque no están con el Señor. Pero además hay otro problema, porque yo puedo tener la intención de acercarme al Señor, pero a veces me pasa que ni siquiera quiero, porque estoy desanimado, estoy caído. Entonces también un versículo que lo estaba pensando toda la semana, ese que está en Cantares 2:4, ¿no? Que dice, llevóme a la cámara del vino, y su bandera sobre mí fue amor. Lo conocemos bastante. Pero ahí que dice Salomón, dice, llevóme, que quiere decir, me llevó. Porque a veces yo estoy tan caído que ni siquiera puedo ir al Señor. Pero el salmista dice, Salomón dice, llevóme a la cámara del vino. Me llevó a la cámara del vino. Yo tengo que pedirle al Señor, cuando estoy desanimado, que me lleve. Porque Él es el que tiene el poder. Yo no tengo, ¿no? Él es el que obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Llevóme a la cámara del vino. La cámara del vino, ahí está hablando del esposo y de la esposa, ¿no? La cámara del vino. El vino que simboliza, podemos decir, que representa primeramente la sangre de Cristo. Nos hemos encontrado con el Cordero el fin de semana, ¿no? El Cordero que se sacrificó. Entonces, el Señor me tiene que llevar a tener esa visión del que se sacrificó por mí. Y dice, su bandera sobre mí fue amor. Tengo que ir al lugar de la comunión, a la cámara del vino, al oratorio, ¿no? Al lugar santísimo. ¿Cómo llego? Con el Señor. Él me tiene que llevar. Así que, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Que le pueda pedir al Señor. Yo tengo deseo de llegarme al Señor, pero a veces puede ser que no. Entonces, ahí la esposa, porque está hablando de la esposa, ¿no? Cuando dice, llevóme a la cámara del vino, la esposa está contando su experiencia. El Señor la llevó al lugar de la comunión. Ahí, la sangre, la cámara del vino es la sangre, pero también representa ese lugar el gozo. Y a veces pierdo el gozo, pero el Señor me quiere llevar. Entonces, ahora que vamos a orar, pensemos y tengamos el deseo que el Señor nos lleve al lugar de la comunión, del gozo, que tengamos deseo de orar porque entramos a esa cámara, ¿no? Llevóme a la cámara del vino y su bandera sobre mí fue amor. El amor del Señor es lo que nos despierta, que el Señor nos ve nuestra condición, que a veces que somos así tan fluctuantes, pero el Señor está ahí como la roca para llevarnos. El tema es que yo lo haga, depende ya de mí, ¿no es cierto? Porque el Señor me habla, me tiende su pabellón sobre mí, que es amor, me muestra su amor. Entonces le tengo que decir, Señor, llévame, aunque yo esté desanimado, aunque esté pasando lo que esté pasando, con el Señor ahí tengo el gozo y el amor que Él me quiere dar. Que el Señor nos bendiga. Ahora podemos pasar unos momentos de oración.